Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un vídeo que sinceramente nos ha tocado el alma. Como ustedes saben, siempre buscamos compartir historias que inspiren, que motiven y que nos recuerden la bondad que existe en el mundo, incluso en los momentos más difíciles. Y hoy, tenemos una historia así, una historia sobre compasión, sobre generosidad y sobre el poder de la solidaridad. El título del vídeo de hoy dice mucho: Andy y Kerem en zona de desastre, inesperada visita solidaria a niños. Prepárense porque lo que vamos a ver y contarles va a ser conmovedor. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan importante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido valioso e inspirador. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Imaginen por un momento estar en una situación inimaginable, donde la vida tal como la conocían ha sido radicalmente alterada por un desastre natural. El suelo tiembla, las casas se derrumban, y la incertidumbre se convierte en la única constante. En medio de ese caos y devastación, donde la necesidad es inmensa y la esperanza parece menguar, surgen pequeños actos de bondad que brillan como faros en la oscuridad. Eso es precisamente lo que sucedió en una zona que ha sido duramente golpeada por un desastre reciente. Las imágenes que han llegado son desoladoras: edificios reducidos a escombros, familias enteras perdiendo todo lo que tenían, y sobre todo, la mirada perdida de muchos niños que han sido testigos de tragedias inimaginables. Es un escenario que a cualquiera le rompe el corazón, y es natural sentirse impotente ante tanta magnitud de sufrimiento. Sin embargo, es en estos momentos cruciales donde la humanidad demuestra su mejor cara. Y aquí es donde entra en juego la historia de hoy, una historia que nos llena de esperanza y nos reafirma en la creencia de que aún hay mucha gente buena dispuesta a ayudar. Hablamos de Andy y Kerem, dos nombres que quizás les suenen familiares si siguen el mundo del entretenimiento. Estos reconocidos artistas, en lugar de quedarse al margen o limitarse a enviar un mensaje de condolencias, decidieron hacer algo mucho más significativo y directo. Se embarcaron en un viaje que no fue por placer ni por trabajo, sino por un impulso puro y genuino de ayudar. Fueron a una de las zonas de desastre más afectadas, y su visita no fue pública, no fue para buscar cámaras ni para generar publicidad, sino para estar ahí, para ofrecer apoyo, consuelo y sobre todo para arrancar una sonrisa a quienes más lo necesitaban: los niños. La noticia de su llegada fue inesperada. En medio de la rutina de rescate, de la entrega de ayuda humanitaria, de la lucha diaria por sobrevivir y reconstruir, la presencia de Andy y Kerem fue como un rayo de sol en un día nublado. No llegaron con grandes protocolos ni grandes comitivas. Se dice que llegaron de manera discreta, buscando ser uno más entre quienes estaban aportando su granito de arena. El objetivo principal de su visita era conectar con los niños que se encuentran en los refugios, en las comunidades temporales, aquellos que han perdido sus hogares, sus colegios, sus juguetes y, lamentablemente en algunos casos, a sus seres queridos. Imaginen la escena: en medio de la austeridad y la precariedad, de repente aparecen rostros conocidos, figuras que para muchos son ídolos, pero que en ese momento se presentan no como celebridades, sino como seres humanos con una profunda empatía y un deseo sincero de aliviar un poco el dolor. Los testimonios que han surgido de esta visita son sumamente conmovedores. Se habla de Andy y Kerem compartiendo momentos de juego con los niños, escuchando sus historias, abrazándolos y ofreciéndoles palabras de aliento. No se trata solo de llevar ayuda material, que es fundamental, sino de brindarles apoyo emocional, de recordarles que no están solos, que hay gente que se preocupa por ellos y que piensa en su futuro. En estas circunstancias, la presencia de figuras públicas que se toman el tiempo y el esfuerzo de estar físicamente presentes, de mirar a los ojos, de sonreír y de jugar, tiene un impacto invaluable en la salud mental y emocional de los niños. Les devuelve un sentido de normalidad, un atisbo de infancia que por un momento parecía perdida para siempre. Se ha contado que Andy, con su calidez característica, se dedicó a interactuar directamente con los niños, creando un ambiente de confianza y alegría. Quizás les contó historias, les ayudó a dibujar o simplemente se sentó a su lado a compartir un momento de tranquilidad. Kerem, por su parte, también estuvo activamente involucrado, demostrando su compromiso y su solidaridad. La sencillez con la que actuaron es digna de admiración. No hubo alarde, no hubo búsqueda de agonismo. Su presencia se sintió genuina,
un reflejo de un espíritu solidario que va más allá de los escenarios y las pantallas. En una zona de desastre, donde la dignidad humana es tan importante como la ayuda física, su enfoque en el bienestar emocional de los niños es un ejemplo a seguir. Las imágenes y vídeos que han empezado a circular, aunque sean pocos y seleccionados con cuidado para respetar la privacidad de las víctimas, muestran la gratitud en los rostros de los niños al interactuar con ellos. Ver a Andy y Kerem repartiendo pequeños obsequios, leyendo cuentos o simplemente escuchando atentamente lo que los pequeños tenían que decir, es tremendamente emotivo. Es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, la empatía y la conexión humana son las herramientas más poderosas que poseemos. Estos gestos, por pequeños que parezcan en el contexto de una tragedia de tal magnitud, tienen un efecto multiplicador. Inspiran a otros, generan conciencia y fortalecen el tejido social. Además de su presencia física y su interacción directa, se entiende que Andy y Kerem también han estado apoyando activamente las iniciativas de ayuda en la zona. Esto puede incluir donaciones personales significativas, pero lo más importante es el compromiso que han demostrado al dedicar su tiempo y su plataforma para visibilizar la situación y animar a otros a colaborar. En este tipo de eventos, la difusión que figuras públicas pueden generar es crucial para movilizar recursos y atraer la atención de la comunidad internacional. Su visita no solo fue un acto de caridad individual, sino también una forma de amplificar el mensaje de necesidad y de alentar a otros a unirse a los esfuerzos de reconstrucción y apoyo. Es importante destacar la naturaleza inesperada de esta visita. En un mundo donde todo parece estar orquestado y planificado, la espontaneidad y la autenticidad de su accionar resalta aún más. No esperaron a que se organizaran eventos masivos ni a que se establecieran los canales oficiales para hacer sentir su presencia. Su impulso fue directo, un llamado interno a actuar cuando el dolor era evidente. Este tipo de acciones desinteresadas son las que verdaderamente marcan la diferencia y nos recuerdan el valor intrínseco de la solidaridad. Nos demuestran que para ayudar no se necesita una gran organización o una gran cantidad de recursos, sino un corazón dispuesto y una voluntad firme de tender una mano. El impacto de estas visitas en la vida de los niños es incalculable. En medio de la pérdida y el trauma, tener la oportunidad de interactuar con personas que representan la normalidad, la alegría y la esperanza, puede ser un bálsamo para el alma. Es una distracción positiva, una chispa de luz que les permite olvidar por un momento la dura realidad que les rodea. Andy y Kerem, al ir a estas zonas de desastre, no solo llevaron ayuda material, sino lo que es quizás aún más valioso, la demostración tangible de que se les recuerda, que se les quiere y que su futuro importa. La noticia de su visita se ha esparcido rápidamente y no solo entre sus seguidores, sino también entre la población local y otros trabajadores humanitarios. Esta difusión es positiva porque, como decíamos, genera conciencia. A menudo las noticias de desastres pasan y la atención mediática se desvía hacia otros eventos. Pero cuando figuras públicas de la talla de Andy y Kerem se involucran de esta manera, la atención se mantiene y se reaviva el interés por la ayuda a largo plazo. Esto es vital para la reconstrucción de comunidades enteras que necesitan apoyo continuo y sostenido. En un momento donde las redes sociales a menudo se llenan de controversias y de noticias desalentadoras, este tipo de historias son un respiro necesario. Son un recordatorio de que la bondad existe, de que la empatía es una fuerza poderosa y de que incluso en los momentos más sombríos, hay esperanza. La visita de Andy y Kerem a esta zona de desastre es un ejemplo brillante de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para el bien común, para inspirar a otros a ser mejores y a actuar con compasión. Su valentía al ir a un lugar que representa el dolor y la destrucción, y su dedicación a los niños, es un testimonio de su carácter y de su compromiso con la humanidad. Es importante recalcar que esta visita no se trata de un acto de caridad puntual, sino que se espera que sea el inicio de un compromiso más profundo. Muchos artistas que se involucran en causas humanitarias lo hacen de forma prolongada, trabajando con organizaciones y apoyando iniciativas de reconstrucción a largo plazo. La presencia de Andy y Kerem en esta zona de desastre es un primer paso, y ojalá sea el primero de muchos más, tanto para ellos como para animar a otros a involucrarse de maneras similares. Su ejemplo puede ser un catalizador para que más personas, tanto celebridades como ciudadanos comunes, se animen a tender una mano y a hacer una diferencia positiva en el mundo. En resumen, lo que hemos visto y contado hoy es una historia de solidaridad y compasión en su máxima expresión. Andy y Kerem, con un acto de valentía y humanidad,
han visitado una zona de desastre para brindar apoyo directo a los niños afectados. Su visita inesperada, su cercanía y su genuino interés por aliviar el sufrimiento han dejado una huella imborrable en quienes han tenido la fortuna de conocerlos y en la comunidad en general. Es un recordatorio de que la empatía es un lenguaje universal y que en los momentos más difíciles, los actos de bondad son los que verdaderamente construyen un futuro mejor. Y con esta emotiva historia de Ande y Kerem en la zona de desastre, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya inspirado tanto como a nosotros. Ha sido una lección profunda sobre la importancia de la solidaridad, la compasión y el poder de los gestos sencillos pero significativos. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este momento con nosotros y por ser parte de esta comunidad que busca siempre lo bueno y lo inspirador en el mundo. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, no duden en dejar un comentario abajo. Nos encantaría saber qué piensan, si han tenido experiencias similares o si este vídeo les ha impulsado a reflexionar sobre la importancia de la ayuda humanitaria. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pedimos encarecidamente que den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta hermosa historia, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo están. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que inspiran y emocionan. ¡Hasta pronto!